porque cuando nace mi niña, ella nace con una malformación en su rostro. Y se notaba cómo su ojo estaba retirado, algo anormal, estaba retirado de la nariz. Causó la impresión de los médicos y los médicos llamaron a 3 pediatras para que pudieran ver y observar a la niña, para ver realmente qué era lo que tenía, hasta el punto de que nos mandaron a un oftalmólogo. Como padres nos sentíamos totalmente mal, totalmente viendo la condición de mi hija. Sabíamos que no estaba bien, sabíamos que estaba mal mi hija, sentíamos que debería de recuperar peso, lo perdía. Y ese mismo día en el hospital le hacen la prueba de genética del talón. Nos dan de alta y nosotros nos vamos a la casa totalmente devastados porque veíamos la condición de la niña. Veíamos que no estaba bien, pero dentro de nosotros había una esperanza y era Cristo Jesús. La casa, el Rey Jesús Medellín, nos ha enseñado lo que es creer en el poder sobrenatural de Dios. Nosotros nos agarramos de eso, nos agarramos de lo que nos han enseñado. Y en ese momento, a pesar de que nos sentíamos mal en ver la condición de mi hija, pudimos tener la certeza y la confianza de que Dios iba a hacer algo. Nosotros hemos visto la gloria de Dios y sabíamos de que Dios no iba a hacer la excepción con mi hija. A los 3 días nos llaman nuevamente del hospital de suma emergencia que lleváramos la niña porque había presentado un examen muy alterado. Cuando llegamos acá, el doctor nos dice que teníamos que hospitalizar a la niña porque iban a hacer un seguimiento de unos exámenes que salieron muy alterados de las tiroides, donde decía el médico que la niña no iba a crecer como un niño normal, donde la niña, su desarrollo no iba a ser normal. Pero nosotros cada vez que escuchábamos un diagnóstico en contra de mi hija, nosotros nos llenábamos de valor y creíamos que lo que el médico decía, nosotros decíamos, no, mi hija está sana en el nombre de Jesús. El médico nos miraba raro, extraño, porque cada vez que él decía algo, nosotros le contradecíamos de otra manera. Como que él decía algo negativo y nosotros le decíamos algo positivo. El médico se extrañaba, pero siempre nosotros, para el mundo es locura, pero para nosotros como hijos es poder de Dios. Ese mismo día llamé a varios de la iglesia y le dije que nos ayúdenme en oración, porque mi hija la están hospitalizando porque le había salido unos exámenes alterados. No quise decir más nada, solamente eso. Y cuando le dije a una persona de acá de la iglesia, le dije, ayúdame a orar, porque no quiero que a mi hija y a mi esposa me la dejen hospitalizada, o a mi hija. De repente en la noche el doctor dice, bueno, le vamos a hacer el seguimiento, pero la dieron de alta. Nosotros nos llenamos de valor cuando llegamos a la casa y a pesar de que veíamos la condición de mi hija que empeoraba, porque debería de ganar peso, ella perdía peso hasta tal punto donde se podía ver que estaba desnutrida, donde se podía ver una condición de mi hija totalmente mal. Pero nosotros nos empezamos a llenar de valor, de vigor, y empezamos a cambiar una estructura en nuestras mentes y empezamos a declarar que las obras de Dios son perfectas. Empezamos a ver que Dios lo va a hacer, Dios lo dijo y Él lo va a hacer. Siempre, todos los días cuando nos levantábamos y veían la condición de mi niña, era diciéndole, la levantábamos, el Señor, te la entregamos a ti. Tú eres el que tienes el control de todas las cosas, porque ¿a quién vamos a acudir?
¿A quién vamos a ir si no teníamos más nada, no teníamos finanzas, no teníamos a dónde ir? Y un día mirando por la ventana, pude entender lo que el Señor me dijo, que alzando mi mirada a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Sabía lo que el socorro venía de Él, venía de papá, que Él era nuestra única esperanza. Un día en la presencia del Señor, un día orando nosotros en familia, se derramó una gloria como nunca antes en mi familia, en el cuarto, en la habitación. Y escuchamos la voz del Señor cuando nos decía, si ustedes creen, verán mi gloria. Nosotros, cuando entendimos lo que el Señor nos dijo, entendimos de que ya no era necesidad de pedirle y de decirle, Señor, sana a mi hija, porque entendimos de que ya el Señor lo había hecho. Y empezamos a caminar y a darle gracias. Empezamos a caminar y el Señor, dale gracias. Gracias por la sanación de mi hija. Gracias porque la sanaste. Gracias porque mi hija tiene su ojo normal. Mi esposa siempre, cuando veía a mi hija, siempre le veía su ojo en su lugar. Y empezamos nosotros a declarar en el nombre de Jesús, estás sana en el nombre de Jesús. Cristo te sanó, Cristo pagó en la cruz. Eso que tú tienes lo llevó Cristo. Tú estás sana en el nombre de Jesús. Cuando un día en la mañana yo voy al trabajo y mi esposa, cuando amanece, mi esposa le ve el rostro a la niña y está totalmente sana. El Señor le llevó, yo no sé, yo me pongo a especular, no, pero yo no sé cómo hizo el Espíritu Santo para mover su cara y llevarla hasta el sitio donde era. Y mi niña, mi esposa me llama, me alegro, me voy enseguida a la casa. Pero había algo más en todo esto, que era el examen que le habían hecho a mi hija con parte de su desarrollo y su crecimiento, que era de las tiroides. También salió un examen alterado también, que los médicos nos habían dicho, que era que la niña iba a nacer con doble sexo. Ese doble sexo, ella iba a tener en sus partes cosas de niña y cosas de niño. Totalmente algo diabólico, totalmente algo que no era al diseño de Dios. Pero nosotros empezamos a declarar, a decretar que ese examen iba a salir totalmente bien. En el nombre de Jesús nos llenamos de fe, porque ya habíamos recibido el milagro de mi hija y sabíamos que la obra que Dios estaba empezando, Él la iba a terminar. A la semana nos mandan los exámenes del hospital. Nosotros siempre había una persona que es muy amiga de mi esposa, que ella es doctora. Ella siempre estuvo al pendiente, y cuando nos entregaron los exámenes, ella nos dice, Anderson y Keren, ustedes tienen una niña 100% sana. Y fueron cosas sobrenaturales que pudimos vivir como papás, sentirnos la alegría, la convicción de que Dios estaba haciendo cosas poderosas en nuestra familia, porque nuestro proceso no fue nada fácil. Pero la niña trajo algo de parte de Dios para nuestras vidas, a unirnos más como matrimonio, a unirnos más como familia, compartir cosas que no compartíamos, y disfrutamos cada momento con nuestra hija como una cosa impresionante. Una cosa impresionante que ya nosotros no habíamos experimentado, y que hoy en día sentimos la gracia, sentimos el poder de Dios en nuestra familia como nunca antes.